Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta historia y espero les guste. No olviden compartir los vídeos para llegar a más gente y seguir creciendo. Con todo dicho dentro cap. Capítulo 3. Todo nuestro ganado ha sido aniquilado, y un montón de herramientas que serán imposibles de reemplazar han sido destruidas. Vaya. Todavía había muchos problemas para los aldeanos, incluso después de tomar de vuelta su aldea de las manos de los demonios. Muchos de sus animales de carga y herramientas se habían perdido. Los aldeanos tenían expresiones serias en sus rostros mientras discutían el problema desde todos los ángulos. Vamos a necesitar abastecernos en Uitesail. Pero, ¿qué hacemos con el dinero? También necesitamos ayuda. Una palabra desconocida surgió en su conversación, así que le pregunté a Menel. ¿Qué es Uitesails? Menel me miró como si estuviera mirando a un alienígena. Era Uitesails, el nombre de un lugar que no podías evitar aprender si pasabas cierto tiempo viviendo aquí. ¿Cuál es el problema contigo? ¿En serio? Preguntó. ¿Estabas viviendo bajo una roca? Luego me dio un breve resumen de la historia de esta región. Al parecer, la época de Bloodymeri se conocía ahora como la Era de la Unión, en la que todas las clases de razas habían formado una gran confederación. Con la excepción de regiones como esta en la frontera, había sido una edad de oro pacífica sin mucho conflicto. Sin embargo, la afluencia de demonios que le siguió causó el gran colapso, y la unión se vino abajo. Southmark se perdió bajo el diluvio de demonios. Los 100 héroes que se referían a Blood y a los demás que lo habían ayudado mataron al rey de los demonios, pero de todos modos, la humanidad se vio obligada a abandonar este continente por un tiempo. Cruzando el canal y el mar interior llamado Mar Central, la humanidad se retiró a Grasland en el norte. Pero como resultado del gran colapso, el gobierno central de Grasland perdió su capacidad de gobernar, y el continente se fragmentó en regiones más pequeñas que compitieron por el poder. No hubo un final rápido para las luchas internas entre todas esas facciones militares, y mientras continuaba, ninguna división vio buenas razones para interferir con la oscuridad en Southmark, el más alejado de todos los lugares y repleta de no muertos, demonios y goblins. Después de que el reino Fertile unificara la parte suroeste de Grasland, eso cambió un poco. Durante las últimas décadas, se habían estado expandiendo y reconstruyendo con la visión de retomar Southmark, y Uitesails era la ciudad portuaria, que era actualmente el corazón de un asentamiento procedente del norte. No es de extrañar que me hubiera dado esa mirada de incredulidad absoluta por no saberlo. De todos modos, Uitesails, que era el puerto en el lado norte de Southmark y la base para su proyecto de asentamiento, estaba aparentemente lleno de buques de inmigración y buques comerciales. Y con tantos de esos que entraban y salían, era natural que gente sospechosa, aquellos con cosas que ocultar y personas obligadas a dejar sus países de origen también aparecieran. Los procedimientos de inmigración apropiados eran tan buenos como inexistentes en esta era, así que por supuesto, no había manera de echar ese tipo de personas. Algunos se zambulleron de cabeza en el vientre del crimen organizado en Uitesails, mientras otros se escabulleron, hicieron casas y plantaron campos en los mismos bordes de las zonas fronterizas, donde la influencia de los que estaban en el poder no llegaba. Asentamientos independientes como los que estaban dispersos por Beast Wars. Aparte de esa clase de gente, muchos aventureros vienen aquí, también. Aunque podrías preguntarte qué tan diferentes son los dos. Realmente un aventurero, me dijo, era un trabajo en el que ganabas tu pan de cada día cazando las ruinas de la Era de la Unión y tomando trabajos de tipo mercenario. Los aventureros no eran miembros de una organización única y unificada. Eran vagabundos, que existían en casi cualquier pueblo grande, que tomaban trabajos en tabernas especializadas y los llevaban a cabo por una tarifa. La mayoría eran personas que no tenían suerte y no podían vivir adecuadamente, pero por eso vieron que las ruinas de la Era de la Unión eran la clave para cumplir sus sueños. En el improbable caso de que encuentres una olla de monedas de oro o algo así, ¡boom!, eres rico. Tu vida cambia, simplemente así. Las personas que sueñan con vivir a lo grande se llaman aventureros y acuden aquí. Sin embargo, no son solo ellos, a decir verdad. También hay personas que esperan convertirse en héroes, personas como tú que tuvieron revelaciones de su Dios de todo tipo, así que no se pueden generalizar simplemente como personas que viven en la pobreza. Parecía ser una ocupación bastante complicada.
También tienes tus propias razones, ¿verdad? Preguntó. Estás teniendo revelaciones y ayudando a la gente, así que probablemente también estás tratando de difundir tu fe o algo así, supongo. Quiero decir, el continente del sur solía tener una fe profundamente arraigada en Gracefell. ¿Puedes decirme más sobre eso? Le hice algunas preguntas y supe que el dios de la llama aparentemente había formado una vez la base de la fe religiosa de la gente aquí en Southmark. Sin embargo, la inundación de demonios causada por el gran colapso hace 200 años hizo un desastre de Southmark, y como resultado, los seguidores de Gracefell se dispersaron. Algunos apenas pudieron huir a Grasland en el norte y mantener vivo su nombre. Pero a diferencia de los dioses mayores, cuyos fieles eran numerosos y no únicamente en áreas particulares, los fieles de Gracefell parecían haber disminuido considerablemente. Los demonios y las bestias corrían desenfrenadamente. Había muchas aldeas donde las personas apenas podían permitirse el lujo de vivir, y a veces se volvían lo suficientemente desesperadas como para convertirse en ladrones. La fe estaba disminuyendo hasta el punto de desaparecer por completo. Las cosas eran horribles de muchas maneras. Y sabiendo que la misión que me había dado mi Dios era hacer algo al respecto de alguna manera me hizo sentir aún peor. Blor, Mary, Gus. El exterior es un lugar realmente aterrador, lamenté dentro de mi mente. Luego respiré lentamente y exhalé de nuevo. Para ser honesto, era una carga demasiado pesada para mí, y me hubiera gustado que alguien más lo hiciera, pero había hecho mi juramento a mi Dios y había decidido vivir una vida decente. En el nombre de mi fe, decidí hacer todo lo que pudiera. Primero lo primero. Esta aldea. Sobre eso. Ya has hecho bastante, así que lo siento por preguntar esto, pero la gente aquí no tiene dinero. Si es posible, les gustaría pedir Menel, vamos a explorar algunas ruinas. Repartiremos lo que encontremos. ¿Qué? Menel quedó boquiabierto. No puedo creer que seas tan bueno en la caza de ruinas, también estoy acostumbrado a eso. Menel y yo conquistamos las ruinas que rodeaban la aldea, y despedimos al mismo tiempo los espíritus de los no muertos errantes. Me habían arrojado a los barrios subterráneos de la ciudad de los muertos y tuve un entrenamiento muy duro a manos de Gus y Blor, así que era relativamente bueno en este tipo de cosas. La experiencia pasada de Menel como aventurero también lo había ayudado claramente. Era muy ágil. Recogiendo dinero y objetos mágicos de las ruinas, Menel consiguió la cantidad que necesitaba para reconstruir la aldea, y yo logré reponer los diversos suministros que había consumido. Me habían dicho que había un montón de ruinas sin tocar por aquí, así que parecía que sería capaz de reunir los fondos que iba a necesitar por mi cuenta, al menos por el momento. ¿En serio? ¿Quién eres? Menel se preguntó en voz alta. No ibas a husmear, ¿verdad? Sí, y me estoy aferrando a eso, pero diablos. Estaba en un viaje hacia el norte con Menel ahora mismo. Nuestros destinos eran los mismos: Sweet Isles, la ciudad más próspera de Southmark, pero nuestras razones para ir eran diferentes. La razón de Menel era simple. Tenía que ir allí a comprar los animales de carga y las diversas herramientas que necesitaba la aldea de Marple. En cuanto a mí, tenía muchas razones. Quería ayudar a Menel, quería conocer las actividades de los demonios en Beast Woods, y quería obtener más información sobre los continentes y los países de este mundo. Haciendo algo acerca de la conducta sospechosa de los demonios, difundiendo la fe en el dios de la llama, ayudando a las aldeas. Todo esto requería primero dirigirse a una ciudad donde la gente y las cosas se reunían. Estábamos caminando por Beast Woods. La vista que rodeaba el sendero apenas cambió, y el bosque densamente arbolado dejó pasar una pequeña luz. Afortunadamente, siendo el final del invierno, los arbustos y maleza no eran tan gruesos, pero aún así, habíamos pasado tanto tiempo caminando que empezaba a sentir que estábamos dando vueltas en círculos. No había visto nada más que este mismo tipo de escenario durante varios días. Hoy, también, habíamos estado caminando alrededor de la mitad del día, y cuando el sol empezaba a brillar desde lo alto del cielo, no pude retenerlo más. Estamos haciendo progresos, ¿verdad? Por supuesto que sí, dijo Menel. Empezando a desanimarte. Más o menos. Bueno, no puedo decir que te culpo. No puedo esperar para llegar a una aldea en alguna parte, o al menos a una llanura agradable y abierta. Las espigas de trigo de invierno deberían agitarse en el viento en esta época del año. Debe ser muy bonito. Oh, eso suena muy bien, dije, poniéndome un poco emocionado mientras imaginaba la vista. Entonces, un grito largo, fuerte y penetrante llenó el aire, y una segunda voz con él. Ayúdenos. Alguien. Menel y yo nos miramos, e inmediatamente corrimos en la dirección de la voz. Hubo un rugido ensordecedor.
Provino de un gigantesco mono con el pelo castaño oscuro. El mono tenía fácilmente más de 2 metros de altura, y estimé su peso en aproximadamente 300 kilogramos. Era grande. Sus brazos eran gruesos, al igual que sus piernas. Su torso, su cuello, sus labios, sus ojos todos eran grandes y abultados. Me recordó las descripciones que había leído en las historias de artes marciales en mi vida anterior. Hubo otro grito agudo. 2 personas estaban corriendo frenéticamente en nuestra dirección y lejos del mono. Uno de ellos era un hombre delgado con una mochila en su espalda que parecía ser un vendedor ambulante. La otra, con un instrumento de cuerda de algún tipo en su espalda, era una pequeña niña, no, una halfling, murmuró Menel. Ella era definitivamente muy bajita, y una corredora bastante rápida para su tamaño. Tenía las orejas puntiagudas como hojas y su cabello era rojo y rizado. Había aprendido sobre los halflings de Gus. Eran una tribu vagabunda de gente alegre que disfrutaba cantando, bailando y comiendo ahora no era el momento de pensar en esto. Los dos corrieron locamente hacia nosotros. La niña bajita alcanzó al hombre y sus mercancías y comenzó a adelantarle. ¿Qué estás haciendo?, gritó ella. Arrójalo. Arrójalo, tontainas. El vendedor ambulante parecía pálido y sudaba profusamente mientras trataba de correr. Pero, comenzó. Al diablo con tus peros. Oh, ¿por qué yo? Antes de que pudieran pelear más, el gigantesco mono los atacó, y con 2 gritos simultáneos se alejaron en direcciones opuestas. Aprovechando su pequeño cuerpo, la niña rodó hasta una zona muy obstruida por las ramas. Parecía que iba a poder escapar. Pero miró al vendedor ambulante y vio que ahora era él el que estaba siendo perseguido. Sus ojos se endurecieron con determinación. Gritando, «¡Oye! Aquí». Cogió una rama de árbol y se la arrojó al mono. Evidentemente, esperaba atraer su atención hacia ella. Me puse entre la niña bajita y el mono en su lugar. Mira, ¿quién espera? ¡Cuidado! Cuando el mono gigante vio que yo había irrumpido enfrente, detuvo su carga. Sus grandes ojos giraron en sus cuencas hacia mí, y me miraron fijamente. Entonces, su enorme boca se abrió de par en par cuando rugió y me amenazó con sus largos y gruesos colmillos. Su furia hacía temblar el aire. Lo miré sin pestañear a los ojos. Volvió a rugir, golpeando su pecho con las palmas de sus manos. El sonido era increíble, como si estuviera tocando un conjunto de tambores enormes. Lo miré sin pestañear a los ojos. En mi visión periférica, Menel parecía estar ayudando al vendedor ambulante a ponerse de pie, pero no iba a apartar mi vista del mono. Seguí mirándolo fijamente. El mono estaba mirándome mientras emitía un gruñido muy bajo. Blood me había dicho que, en un encuentro contra un animal salvaje, se pierde en el momento en que desvías la mirada. Adelante entonces. ¿Quieres luchar? Estoy dentro. Seguí mirándolo intensamente, dejando que el mono supiera que yo estaba más que dispuesto a luchar. Su gruñido se hizo cada vez más débil, y empezó a retroceder. Finalmente, la competencia de miradas terminó cuando el mono rompió su mirada, se dio la vuelta y se dirigió de regreso a las profundidades del bosque. Respiré. No tuve que luchar. ¡Qué alivio!, pensé, y me di la vuelta. ¿Estás bien?, dije, y la niña halfling vino volando hacia mí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eso fue loco. Oye, dime, ¿quién eres, un aventurero? Los monos gigantes no se detienen solo porque los miras, eso fue simplemente genial, en serio fue genial. Sus ojos brillaban con curiosidad. Soy Robina. Robina Godfellow. Soy una trovadora, canto, bailo, voy donde me lleva el viento, pueden llamarme Bere. Y este pelele es un vendedor ambulante, él es Antonio. Pero yo lo llamo Tonio. Los barcos de la compañía comercial para la que trabajaba se hundieron uno tras otro y quebró, y ahora se hace pasar como un vendedor ambulante en los caminos rurales de la frontera. Robina tenía el cabello rojo y rizado, y un físico infantil. Una niña halfling, ¿puedo llamarla una niña? Una mujer joven, tal vez. Parecía pequeña, pero probablemente tenía una esperanza de vida más larga que los humanos, así que no estaba muy seguro de su edad. Lo que sí sabía, ella hablaba mucho. Nunca había conocido a alguien como ella antes. Jajaja, creo que no me queda nada más que decir. Hola, mi nombre es Antonio. Por favor, no duden en llamarme simplemente Tonio. Como Robina dice, soy un vendedor ambulante de mercancías. Estaba en mi camino de regreso a donde estoy instalado en Whiteshiles, cuando Dios mío, eso estuvo cerca. Gracias, sinceramente. Antonio era un hombre barbudo en algún lugar de sus 30 años.
Parecía tranquilo y amistoso, pero un poco fatigado, carente de energía sí, sin ánimo de ofenderlo, pero podía ver de dónde vino Robina con su comentario de pelele. Soy Meneldor. Solía ser un aventurero, pero ahora soy un cazador de por aquí. Yo solo iba al pueblo a comprar algunas cosas. Y este es, Menel me miró. Las presentaciones nunca fueron mi punto fuerte, no en mi mundo anterior, y no en este. Siempre me ponía nervioso en momentos como este. William. William G. Maryblood. Soy un aventurero y un sacerdote del dios de la llama, Gracefel, me aseguré de sonreír. Llámenme Will, sí, probablemente fue aceptable. Vaya, ese es un verdadero nombre de noble. Espera, dijiste Gracefel. Gracefel es ese de allí, del sur. El dios que básicamente no tiene más sacerdotes. Vaya, qué descubrimiento. Y no eres solo un sacerdote sino también un hábil guerrero. Bueno, debe serlo, ¿quién más se interpondría en el camino de un mono gigante? ¿Así que lo eres o qué? Eso es correcto, dijo Menel en mi nombre. Se ve un poco torpe, pero es ridículamente bueno. Quiero decir, he estado caminando con él, y apenas ha habido una sola bestia atacándonos. ¿Quieres decir que incluso las bestias saben cuánto más fuerte es y lo evitan? Vaya, eso es increíble. ¿Normalmente hay más bestias que esto? Pregunté. Yo diría que sí, es por eso que se llama Beast Wars. Incluso Antonio me miraba como si hubiera algo malo conmigo. ¿Qué hay de ustedes dos? ¿Están solos? Preguntó Menel, mirando a su alrededor. ¿No tienen guardaespaldas? ¿Murieron o algo así? Bueno, sobre eso, verás, me da vergüenza admitir que cuando nos topamos con el mono gigante, todos salieron corriendo. E hicieron tanto escándalo que el mono se puso nervioso y luego miren lo que pasó. Los monos gigantes nunca atacan a la gente normalmente. Robina sonaba muy frustrada. Solo se ven espeluznantes, en realidad son realmente agradables. Cuando Menel oyó esto, se echó a reír. Así que se presentaron totalmente desprevenidos, te birlaron el pago inicial y salieron corriendo. Tienes que trabajar en tu ojo para la gente, amigo, si vas a ser un comerciante. Carcajeando, golpeó a Antonio en el hombro varias veces con simpatía. Antonio se veía avergonzado y tímido. Parecía que esto era algo que cada aventurero pasaba una o dos veces. Eso sí que fue una sorpresa más importante aún, sin embargo, significaba que estos dos habían perdido su protección. ¿Qué van a hacer ahora? Pregunté. Si quieren, pueden venir con nosotros si quieren, insistió Menel. Pueden pagarnos más tarde. Sus ojos estaban fuertemente diciendo, déjame la negociación a mí. Así que me vi obligado a mantener la boca cerrada. ¿Y cómo quieres que hagamos eso? Estoy buscando comprar algunos animales de carga de Whitesiles. He estado ayudando a este chico cazando algunas ruinas, y hemos salido bastante bien de ellas, así que quiero usar el dinero para quitarle la presión a la gente en la aldea. Ah, ya veo. Sí, no me importaría ayudarte con eso, por supuesto. Tengo conexiones con un comerciante al que puedo presentarte, eso es una gran ayuda. Perdonen por entrometernos. Este chico puede ser un poco, su conocimiento del mundo tiene algunos agujeros o, entonces estaba en lo cierto con lo de origen noble. Él te da un poco ese sentimiento, ¿no? Resguardado tal vez, o como, ingenuo. Mira, no tiene sentido decir de dónde vengo, probablemente no me creerían, y de todos modos, no es algo que pueda ir contando por ahí. Entonces eres un aventurero de una casa noble que tiene que mantener su pasado en secreto por causa de asuntos nobles. Lo entiendo. Y no solo eso, un sacerdote de un dios olvidado. ¡Guau! ¡Qué mágico! Mi cerebro poético está amando esto. Un momento que... No importaba lo que dijéramos, solo profundizó su malentendido. Lo que ocurrió después de eso fue varios días más de caminar por el sendero a través del intacto paisaje invernal de Beast Wars. Robina y Antonio se convirtieron rápidamente en Bea y Tonio. Tonio era gentil y educado, y un experto en cerrar la distancia entre él y los demás. En cuanto a B, no contenía nada, hasta el punto de que me resultaba dudoso que el concepto de cercanía con otras personas existiera en su cabeza para empezar. Cada vez que llegábamos a una aldea, ella gritaba algo como "¡Oh! Aquí estoy, cariño". Con una ruidosa y alegre risa, y asegurándose de que todo el mundo se divirtiera. Después de que había cantado, bailado, animado el lugar, y tener un montón de propinas arrojadas a ella, Tonio abriría entonces su tienda. Para entonces, todo el mundo estaría de buen humor, y sus monederos listos para soltar dinero. Eran una combinación bastante eficaz. Incluso Menel estaba impresionado por la forma en que hicieron negocios.
Según él, había buenos vendedores ambulantes y malos vendedores ambulantes, al igual que todo lo demás. No eran todos como Tonio. También había un montón de vendedores agresivos y otros que no eran muy diferentes de ladronzuelos. Lo que probablemente significaba que era verdad que Tonio había venido originalmente de una compañía de renombre. Tonio ahora me tenía con él, y él estaba poniendo este nuevo elemento para un uso fantástico también. B reunió a la gente, luego pregunté si había enfermos o heridos entre ellos, les daba tratamiento, y pasábamos de una celebración de su recuperación a una fiesta. Al parecer, los participantes se estaban recuperando aún más rápido ahora debido a este nuevo enfoque. Está bien, dije. Muéstrame tu dolencia. Conjuré los milagros de curar enfermedades y cerrar heridas a todos los que pudiera. Así como la esencia de la magia fue la creación del caos utilizando las palabras, la esencia de la bendición fue reescribir la realidad usando la influencia y benevolencia de los dioses, los seres superiores de este mundo. Realmente era terriblemente aterrador cómo la gente se curó como si nada les hubiera sucedido. En primer lugar, casi como borrar una parte de un dibujo a lápiz y sin esfuerzo volver a dibujarlo. La grandeza de los dioses nunca podría ser igualada por la magia humana. La bendición era inflexible, tenías que convertirte en el siervo de una deidad específica, cada una de las cuales tenía un enfoque específico, así que no era un superconjunto de magia, y había cierta separación entre los dos campos, pero cada vez que reexaminaba la bendición, me acordaba de lo increíble que era este poder. Este poder lo estaba tomando prestado de Gracefel. Tenía que tener cuidado de no caer en la trampa de pensar que era mi propio poder. Si alguna vez lo hiciera, estaba seguro de que no saldría nada bueno de ello. Disculpe, dijo el ama de casa que había tratado por quemaduras en sus brazos, ¿cuánto debería darte a cambio de esto? Oh, eso no es necesario. Solo estoy en formación en este momento, y tu agradecimiento debe ir al dios de la llama, no a mí. Si todavía sientes que debes algo, por favor compra un artículo de Tonio. La mujer se inclinó ante mí varias veces, luego se dirigió a donde Tonio había tendido sus mercancías. Menel me estaba dando una mirada de reproche por describirme a mí mismo como en formación. Yo no estaba tratando de engañarla, realmente estaba en formación y así, caminamos de aldea en aldea tratando a la gente, tocando canciones, vendiendo y comprando cosas mientras nos dirigíamos hacia el norte durante 10 días. No podía decir hasta qué punto habíamos viajado. Los caminos del bosque cambiaban constantemente, y habíamos tomado bastantes desvíos para detenernos en aldeas que Tonio conocía. Mis sentidos me dijeron que habíamos caminado bastante lejos, pero no era fácil para una persona en el suelo convertir eso en una distancia en línea recta. En cualquier caso, hoy era otro día en el sombrío bosque. Después de una eternidad dedicada a no hacer nada más que caminar, hubo una alegría enorme y repentina en la cabeza de nuestro grupo de B. Mientras corría hacia ella para ver qué pasaba, mi entorno se hizo más y más brillante, y entonces mi vista se aclaró. No había árboles a la izquierda o a la derecha, y no había penumbra ni oscuridad. Cuando levanté la vista, la luz caía del sol que había comenzado a inclinarse hacia el cielo occidental. Un claro cielo azul de una primavera inminente se extendió por encima. Bajé los ojos. El camino serpenteaba suavemente hacia el horizonte, y en ambos lados había una serie de campos divididos, creando un mosaico de hermosos colores naturales. Una ráfaga de viento sopló, y los brotes de trigo verde se balancearon. A pesar de que no hacía frío, tuve la piel de gallina. Camino de trigo. Yao. B bailó alrededor, luego agarró a Tonio con ambas manos y giró en círculos. Menel miró al trigo que se balanceaba en el viento, sumido en sus pensamientos. La expansividad de la llanura me dejó boquiabierto por un tiempo también. Entonces B agarró mis manos, y yo también estaba bailando en círculos. Me reí a pesar de mí mismo, y empecé a divertirme con ella. Sin embargo, debido a que pasamos mucho tiempo haciendo tonterías, el sol empezó a ponerse antes de que pudiéramos llegar a la aldea más cercana. Llegar a altas horas la noche y ser confundidos por ladrones sería simplemente estúpido, y por casualidad tropezamos con un pequeño santuario, así que decidimos establecer un campamento allí. Jeje, estoy de buen humor hoy. Dijo B. ¿Por qué no toco para todos ustedes? De forma gratuita. Sacó un pequeño instrumento de 3 cuerdas en forma de pera, al parecer se llamaba rabel, y colocó un arco contra las cuerdas con un floreo dramático. «Oh», dijo Menel. «Qué generoso de tu parte». Ella se rió con orgullo. «Oh, claro, tienen que elegir algo». De las canciones recientes Reistov el Penetrador está muy quemada en este momento, pero entonces ver que leí un cuento de valor es muy anticuada. Ella tarareó en sus pensamientos por un momento. «Sí, ya sé».
Puedo hacer una de las epopeyas de los 3 héroes del famoso asesinato del gran rey. El sabio errante, el ogro de la guerra, y la hija amada. ¿Les parece bien? Pensé que mi corazón se iba a detener. Oh, es una buena idea, dijo Tonio. Parece una elección justa, dijo Menel. Ahora que lo pienso, no la he tocado por un tiempo. ¿Qué pasa, Will? Nada, no es nada. Continúa por favor. Me encantaría escucharla. Oh. Bien, bien, eso es lo que me gusta escuchar. Bueno, vamos a empezar. Las cuerdas comenzaron a cantar. Era un tono triste que hacía temblar el aire, trayendo recuerdos de tierras lejanas. Mi corazón estaba latiendo. El tiempo pasa. Mejor dicho, quizás somos nosotros los pasajeros. La voz de B, generalmente llena de alegría, adquirió ahora un tono profundo y lúgubre, las palabras se transportaban claramente a través del aire de la noche. Los verdaderamente fuertes, incluso el ingenioso sabio y la santa doncella también perecen por igual con los cambios de la luna, solo una cosa excepto las cenizas y el nombre perdura. Los sonidos de las cuerdas resonaban en el aire. Habían sobrevivido. Por tanto, dejemos que la melodía suene fuerte, orando mientras tanto que sus proezas sean eternas, sus nombres heroicos resuenen por siglos. El sonido de su voz estaba creando una indescriptible sensación de emoción dentro de mí. Habían sobrevivido. Esta noche hablo del asesinato del Wyvern, solo una de las muchas proezas de los 3 héroes de me sonrió. Chicos, si puedo tener su silencio y atención, habían sobrevivido. Sus nombres, incluso ahora, todavía sobreviven. En el pequeño, polvoriento y mal iluminado santuario, la melodía del rabel resonaba con el crepitar de la fogata. Después de su prólogo, B habló magistralmente sobre los héroes que aparecerían en la historia. Estaba en trance, casi como si estuviera flotando en el aire. Sentí tal orgullo, tal felicidad, tenía tan buenos recuerdos de aquellos días. El primero, un niño nacido en el sur, en un remoto asentamiento de salvajes. Cuando alzó su primer llanto, una estrella cayó de Leo, por lo que se dice. El niño creció y creció fuerte, y partió hacia lugares desconocidos con su espada demoníaca templada por una estrella fugaz. Conocido como el león, la espada de la estrella, la espada contratada, el regalo de los dioses a la guerra. Este hombre era Bloor, el ogro de la guerra. Su camino era el rumbo de una furiosa tormenta de sangre, y sus gritos de victoria resonaban como los rugidos de un león. Mi corazón estaba bailando. Maldita sea, Bloor, no hablaste de ti en absoluto. Así que esa era la historia detrás de esa espada. En las islas del Mar Central había un infante con un don, una afinidad natural con las palabras. Los bandidos atacaron su tierra natal. Entonces los confundió con niebla y los ahuyentó. Los sabios de la época invitaron a ese niño prodigio a su lugar de educación. Él se saltó los grados correspondientes, 2 a la vez. Sin embargo, pronto se retiró de su posición y pronunció sus palabras inmortales. No hay verdad en la academia. El errante salvaje, la gran mente no reconocida, el raudal, el conocedor de la cultura, son los nombres de Gus, el sabio errante. Su verdadero nombre es desconocido para el mundo. ¿Quién conoce ahora las profundidades de su mente y corazón? Nadie sabía el nombre de Augustus. Ahora que lo pienso, Gus había dicho que algunos hechiceros, siendo usuarios de las palabras, pensaban que los nombres eran palabras de poder por sí mismos, y así ocultaron los suyos, y usaron solo un apodo o una inicial. Supuse que la razón por la que me había dicho tan fácilmente su verdadero nombre era que había dejado de ser cauteloso al respecto después de su muerte. ¿De dónde salió la mujer? Quizás una noble mujer chamánica de nuestra propia tierra. Quizás la princesa de una tierra lejana. O puede que una constelación de espíritus de fresco verdor se fusionara y formara sus brillantes ojos esmeralda, y la resplandencia de los cielos se solidificara y se convirtiera en su cabellera dorada y fluida. Donde quiera que viniera, ¿cómo podemos dudar de que en tal forma divina habitaba el alma de una diosa? La santa del sur, la mártir doncella idealista, la portadora de las bendiciones, la flor delicada Mary, conocida también como la hija de Mater. Sus blancas y misericordiosas manos, a las que incluso bestias feroces inclinaban la cabeza, eran la brillante luz que atravesaba la oscuridad. Parecía que la historia de Mary era desconocida, y se especulaba que era de origen noble. Tenía que estar de acuerdo en que su estilo digno evocaba ese tipo de cosas, pero si Mary me hubiera dicho, oh, no es nada de eso. Yo nací en una pequeña aldea pobre. Fácilmente podría haber sido capaz de ver eso, también. Después de todo, a Mary le encantaba dar vueltas en el jardín sembrando semillas de flores.
y una vez que llegaba la primavera, incluso el jardín al lado de ese templo brotaría de flores. Un largo pasado ahora son esos días de antaño, sus voces, sus caras, sus palabras llenaron el interior de mi mente y sentí lágrimas que comenzaban a llegar a mis ojos. Ah, recuerdos y sentimientos tan numerosos como las estrellas. Si no puedes regresar a casa, no puedo sino tocar más fuerte y llevarte a los vientos. La historia empezó. Aparentemente, Blood había sido un espadachín errante para contratar. La era de la Unión era principalmente un tiempo de paz, pero incluso entonces, había habido muchos combates en áreas periféricas como esta, contra goblins, bestias y otros humanos. Blood era uno de esos rufianes con ansias de luchar, ganando su dinero, arriesgando su vida, metiéndose en todo tipo de conflictos. Pensándolo bien, recordé que él una vez me dio una charla sospechosamente detallada sobre los secretos para permanecer fuera de problemas al vender tus habilidades de espadachín. Eso debe haberse referido a esto. Y un día, un cierto incidente llevó a Blood a encontrarse con Gus, y resolvieron ese problema juntos. El bárbaro espadachín aprendió del camino del sabio, y aprendió a controlar su naturaleza salvaje y a añadir la agudeza de la inteligencia a su espada, o así iba la historia de Bede. Pero si eran los mismos en aquel entonces, como cuando los conocía, podía ver a Gus como el indudable e inteligente peligro suelto, y Blood como aquel con una cantidad sorprendente de sentido común que lo seguía, asombrado, pero acostumbrado a las travesuras del hechicero. Continuaron su viaje vagando libremente, y un día Mary entró en escena. Donde eso sucedió y lo que los reunió fueron al parecer un misterio, pero se sabía que Mary se estableció dentro del grupo como una fuente sorprendente de fuerza y decisión. Sí, podía imaginar eso, y los tres, sus habilidades y personalidades ahora equilibradas, construyeron un nombre por sí mismos como héroes de la periferia. Con esa introducción fuera del camino, B comenzó su recital de la historia propiamente dicha, diciendo que era solo una de sus muchas proezas. Había ocurrido cerca de algunas aldeas remotas, y había un monstruo en las montañas cercanas. Un wyvern. Los wyverns eran semidragones alados capaces de volar, aunque si recordaba las lecciones de Gus correctamente, fue objeto de debate académico si clasificarlos como semidragones o bestias. Aunque los wyverns escupían fuego como los dragones, no tenían patas delanteras y eran más pequeños, más débiles, y más simplistas. Aún así, seguían siendo una amenaza significativa. La caza de un wyvern requería un equipo de tamaño razonable y entrenado para atacar su nido. Era extremadamente difícil asegurar una victoria en tierras llanas contra un wyvern cuando tenía control absoluto sobre el cielo. También se dijo que algunos wyverns raros podían hablar el lenguaje de los dragones. Estos wyverns servían a los dragones, y los hombres lagarto los exaltaban. En cuanto al wyvern en estas montañas, era como una bestia. Tenía poca inteligencia y era incapaz de hablar. De vez en cuando el wyvern tenía hambre, atacaría las aldeas, destruiría los graneros y se llevaría a las bestias de carga. Los habitantes de las aldeas discutieron el problema juntos, y decidieron ofrecer una persona al año como sacrificio para el wyvern. En regiones remotas como estas, las vidas de los animales de trabajo eran a menudo más valiosas que las de las personas. La elegida ese año fue una hermosa chica semielfa de una aldea cercana. Su lado élfico vino de sus abuelos. Sus padres de nacimiento eran humanos. Naturalmente, el padre sospechaba que la madre le era infiel, y hubo grandes discusiones entre ellos. A medida que creció, la chica misma se convirtió en una fuente de discordia debido a su belleza. Algunos lucharon por ella, mientras que otras la miraban con celos y envidia y la trataban como una paria. El conflicto resultante llevó a la gente a mantener su distancia, y a partir de ahí, era inevitable que ella sería la elegida para ser sacrificada. Una vez oí de mis padres que era difícil para un semielfo recibir igual tratamiento viviendo entre humanos, o incluso elfos. Los semielfos eran hermosos, hábiles y vivían vidas largas, pero no en la misma medida que los elfos. Sus únicas opciones eran permanecer en su lugar natural en la cima de la sociedad, colocarse en el fondo, o distanciarse por completo y vivir como ermitaños. Demasiado excepcionales para ser humanos y maduraban demasiado rápido para ser elfos, era difícil para ellos ser tratados como iguales en cualquier sociedad. El pasado de Menel había seguido la misma pauta. Cuando Mary, Blood y Gus pasaron por el pueblo y escucharon la situación, tuvieron opiniones diferentes. A medida que avanzaba la historia, Mary estaba fuertemente a favor de rescatarla. Blood preguntó si Mary planeaba criarla también y de dónde demonios iba a venir el dinero, y Gus permaneció en silencio contemplando. Me pareció que la conversación había sido probablemente similar, pero ligeramente diferente.
Las personalidades que los personajes tenían en la historia se sentían un poco fuera de lugar, especialmente en lo que respecta a Gus y Blood, y especialmente con respecto a la obsesión de Gus con el dinero. En cualquier caso, lo que acabó ocurriendo fue que Blood reunió a los aldeanos y les dijo, podemos matar a Lou Wyvern. ¿Hay alguien que pueda pagar? ¿Les gustaría pagar el dinero para matar al Wyvern? Un revuelo corrió a través de la multitud de aldeanos, y su única respuesta fue el silencio. ¿Cómo estaban las cosas? Las aldeas estaban funcionando. ¿Qué pasaría si esto fallaba y el Wyvern solo resultara herido y se enfadara? Y suponiendo que tuvieran éxito, los aventureros que pudieran matar a un Wyvern recibirían una enorme suma de dinero en recompensa. ¿Realmente querían ir tan lejos para salvar los sacrificios? En medio del silencio, Blood chasqueó su lengua y regresó a su alojamiento, dejando a Mary con las palabras, ¿ves eso? Esa es la realidad, pero esa noche, los tres fueron visitados por un pobre chico granjero. El chico, que por su aspecto no le habían enseñado modales, ásperamente tendió varias monedas para que las tomaran. Monedas de cobre cubiertas de pátina, y monedas de plata con bordes desgastados y caras ennegrecidas. No lo dijo, pero estos eran claramente los ahorros del chico. Blood dijo, ¿quieres que peleemos contra un Wyvern por esta miseria? Pero Gus arrebató las monedas de la mano del chico, echó un buen vistazo a las monedas sucias, que ni siquiera tenían un brillo, y dijo, oh, sí, este es un buen dinero. Miren cómo brilla. Estaba seguro de que eso fue lo que dijo palabra por palabra porque podía visualizar la escena tan clara como el día. ¿No estás de acuerdo, Mary? Oh, no podría estar más de acuerdo, Gus. Nos han dado algo muy especial, Y creo que, teniendo en cuenta de que hemos recibido algo de tal valor, tendremos que hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Mary sonrió cálida y gentilmente. Blood se rascó la cabeza con frustración. Malditos blandengues. Trabajando por nada, murmuró. Entonces, el chico se acercó a Blood y proclamó, si no es suficiente, pagaré conmigo mismo. Los viste. Nadie aquí tendría las agallas de venir a buscarme si me llevas. Véndeme a un traficante de esclavos o lo que quieras. No vales la pena, dijo Blood, devolviéndole una dura mirada. El chico no apartó la vista. Blood sonrió ampliamente. Así que tienes agallas. Supongo que incluso los enclenques pueden ser guerreros, miró al chico. Yo también soy un guerrero, y cuando uno de nosotros, los guerreros, traga su orgullo y pide ayuda, debemos apoyarnos mutuamente. Así que ¿qué demonios? Sacudió el cabello del chico, una sonrisa se estiró desde las comisuras de su boca. Vamos a hacerlo, sí. Y los tres enfrentaron al Wyvern. El Wyvern se elevó. Volaba contra el viento, actuando como si el cielo fuera suyo. Estaba pensando sobre que hoy era el día para que su comida fuera colocada en el campo en la base de la montaña. Era simplista, pero tenía suficiente inteligencia para seguir de cerca el paso del tiempo. Había un altar sencillo en el campo, y en él estaba el sacrificio, vestida con un velo y con la cabeza baja hacia el suelo. La criatura descendió, con la intención de devorarla. En ese momento, el Wyvern fue derribado por una amplia pared de luz. Un opulento y dorado cabello fluía por detrás del velo del sacrificio. Era Mary. Sin permitirle al Wyvern un segundo para recuperarse, Gus apareció detrás del altar y conjuró la palabra de anudadura. El Wyvern inmediatamente intentó retirarse de esa situación inesperada, pero no tenía libertad para resistirse. En un instante, sus alas fueron mágicamente atadas, y se cayó abruptamente al suelo. El sonido que hizo cuando golpeó el suelo fue retumbante, pero el cuerpo del Wyvern era duro. Respiró hondo, preparándose para defenderse de sus súbitos adversarios. Blood alzó un grito de guerra y cargó, su espada firmemente agarrada en ambas manos, lista para atacar. El Wyvern escupió fuego. Detrás de Blood, Mary estaba orando. Su bendición lo protegió y dispersó las llamas. Los dedos de Gus dibujaron la palabra de anudadura una y otra vez, prohibiendo el vuelo del monstruo. El cielo le fue negado, el Wyvern desnudó sus colmillos y empujó su cabeza contra sus atacantes. Un solo balanceo de la espada de dos manos de Blood la envió volando del resto de su cuerpo. En ese instante, la cabeza del Wyvern se dio cuenta de lo que le había sucedido. 3 pequeñas comidas, eso era todo lo que había sido. Y esas pequeñas comidas lo habían matado. Por supuesto, su conciencia probablemente se desvaneció en un segundo o menos mientras echaba chorros de sangre y empapaba el suelo. Al día siguiente, los aldeanos fueron a revisar el altar de sacrificio y descubrieron el cadáver decapitado del Wyvern, despojado de todas las partes que podían intercambiarse por dinero. Después de eso, Mary, Gus y Blood llevaron con ellos al chico pobre y la chica semielfa y se dirigieron a una ciudad.
Ya no había lugar en la aldea para esos dos. Blood les preguntó qué iban a hacer, y el chico le respondió que había inventado algo. Al oír esto, Blood le dio al chico una daga para que se la quedara. Era una daga mágica con palabras grabadas en ella. El viejo Gus grabó palabras en ella. Hará más por ti que la mayoría de amuletos. Cada guerrero tiene que tener una espada corta o una daga. No puedes aparentarlo sin una de ellas. Por favor, tomen esto también, dijo Mary, entregándole a la chica una bolsa. Cuiden de sus cuerpos, y del uno al otro. Estoy segura de que tendrán muchos momentos difíciles por delante, pero por favor, no olviden lo importante que es perseverar. Miraron dentro de la bolsa. Estaba llena de monedas de plata y de cobre. Ambos rechazaron el dinero tan rápido como pudieron. Esto era más que la recompensa que el chico les había pagado a los tres para hacer el trabajo. La chica también protestó, no podían aceptar algo así. Pero Gus se encogió de hombros y dijo, HMPH. ¿Quién dijo que se los estaba dando? Esto es una inversión. Se los estoy prestando, nada más. Los dos inclinaron la cabeza hacia el lado confundidos. ¿Prestando? Esto es lo que queremos de ustedes, dijo Gus. Vivan duro, aumenten su riqueza, hagan un nombre por ustedes mismos. Difundan sus nombres por todas partes, así donde quiera que vayan, los acompañen atronadores aplausos. Y cuando sus nombres lleguen a nuestros oídos, ahí es cuando nosotros o un delegado que enviemos vendrá a recoger lo que les prestamos. Más intereses. Entonces Gus dijo que él les diría su verdadero nombre, que lo utilizarían como una palabra clave, y que nunca debían olvidarlo. Y así el chico y la chica aprendieron el nombre del sabio errante, el nombre desconocido para cualquier persona en este mundo. El chico y la chica se tomaron de la mano y se dirigieron a la ciudad juntos, y los tres héroes tomaron la carretera principal en busca de nuevas aventuras. Y así, bajo un cielo azul, la historia del asesinato del Wyvern de los tres héroes llegó a su fin. Y hay un pequeño rumor que viene con esta historia. B sonrió maliciosamente. El conde Dagger del reino Fertile dicen que su verdadero apellido era Wizards Dagger. Las cuerdas resonaron, tanto las notas como la historia se detenían agradablemente. Aún hoy, en la mansión del conde, una señora semielfa está esperando al delegado del sabio. TN. Wizards Dagger significa la daga del hechicero, entonces. El sabio falleció, pero ella todavía cree que un día, un delegado que sabe su verdadero nombre vendrá. Sus nombres. Y le devolverá la daga, el dinero que le prestó y el interés, así como la cantidad que le fue confiada a su marido. Sus nombres seguían resonando. Y ella le dirá gracias por lo que hicieron por ella más de 200 años después, y todavía resonaban, hasta el presente. Y ese es el final de mi historia. Una historia de grandes héroes que resuena a través de los siglos, incluso hoy en día, ¿eh? Will, ¿estás llorando? Cuando ella inclinó la cabeza y me miró a la cara, entré en pánico. Mi cara estaba muy roja y mis ojos estaban borrosos de lágrimas. Estaba a solo unos momentos de un colapso total. Él llorando. No, no estoy llorando. Oh, sí, sí lo estás. Tus ojos están rojos. B soltó una risa satisfecha. Mi impresionante historia te ha tocado, ¿no? N no, no lo hizo. Jejeje, admítelo, admítelo. Bromeamos y nos burlamos mutuamente mucho esa noche. Mientras bromeábamos juntos, sentí que algo caliente había cobrado vida en el interior de mi pecho. Blood, Mary, Gus. Había muchas personas en este mundo, además de mí, que todavía los recuerdan. Había muchas. Y podría llorar de alegría. Al día siguiente, estaba fuera del santuario antes de la primera luz del amanecer, practicando empujando mi lanza y retrayéndola. El hecho de que yo hubiera estado de guardia nocturno desde la última noche tenía algo que ver con ello, y también estaba un poco emocionado. Había oído hablar del reino Fertile. Era un país que se había expandido desde Grasland hasta aquí a Southmark. El conde Dagger era de la nobleza, y la expansión del reino Fertile a Southmark fue un nuevo desarrollo de las últimas décadas, por lo que la mujer semielfa en la historia probablemente había vuelto al otro continente. Lo que significaba que, si cruzaba el mar, podría encontrar a alguien con quien pudiera hablar de Blood, Mary y Gus. Tenía muchas cosas de las que ocuparme ahora mismo, así que no podía irme ahora y abandonarlo todo, pero un día quería cruzar el mar y hacerle una visita. Empujando la lanza hacia adelante de nuevo con un gruñido, pensé en cómo quería sentir que había ganado el derecho a decir con orgullo que era un miembro de su familia. Mezclando un poco de juego de piernas, volví a embestir con mi lanza, con agudeza. Y de nuevo con agudeza. En el lenguaje de las técnicas de batalla, agudeza no se refería a la simple velocidad. Se refería a la rapidez del cambio entre quietud y acción. Quietud.
Movimiento explosivo. Quietud. Movimiento explosivo. Con agudeza. Con agudeza. Con aún más agudeza, yo. Veo que ya estás trabajando duro. La voz me sacó de mi concentración. ¿Cuántos de esos empujes de práctica había hecho? Estaba muy corto de aire, por lo que probablemente había sido por lo menos un centenar. Tonio. El que había salido del viejo santuario era el hombre con la barba y una suave sonrisa. Fui a guardar mi lanza. Oh, no, no quería interrumpirte. Por favor, continúa. Ah, gracias. Dicho esto, me había permitido estar demasiado absorto en la práctica. Todavía tenía una caminata que hacer hoy, así que no me haría ningún bien agotarme empujando mi cuerpo hasta sus límites. Tenía que hacer algunos ejercicios de enfriamiento de todos modos, así que decidí practicar mi forma. Antonio se sentó en un muñón cercano y me observó. Debo decir que eres fuerte, Will. ¿Lo soy? ¿Eso crees? Bueno, no estoy seguro de cuánto vale esto, viniendo de alguien que fue engañado por un grupo de aventureros fraudulentos. Tonio se rió como para disimular su vergüenza. Escuché mientras practicaba mi forma con movimientos lentos y suaves. Derribar el arma del oponente, agacharme, empujar hacia arriba, pero al menos puedo decir que tus movimientos son muy pulidos. Y más que eso, si puedo dar mi opinión como un comerciante, ¿cuál es? Creo que esa lanza es una obra maestra de los enanos, y te ves perfectamente natural con ella. Alguien que es una pareja perfecta para una gema como esa debe ser una joya. Se encogió de hombros. Sin embargo, ¿hay algo que no entiendo? ¿Algo que no entiendes? Sí, dijo. De repente me di cuenta de que detrás de su suave mirada se veían los agudos ojos de un comerciante evaluando cuidadosamente un producto. ¿Qué es lo que verdaderamente buscas? Hice una pausa e incliné la cabeza hacia un lado. ¿Verdaderamente? Bueno, lo que quiero es que el dios de la llama, esos son tus deseos como sacerdote. Bueno, tal vez una vez que uno es un sacerdote santo, se convierte en una forma de vida, pero de todos modos no tienes deseos individuales. ¿Por qué lo preguntas? Porque soy un comerciante. Tonio se rió. Lo que abunda lejos, lo vendo cerca, y lo que abunda cerca, lo vendo lejos. Eso es lo que significa ser un comerciante. Nuestro negocio consiste en mover productos, conceder los deseos de la gente y asegurar su satisfacción a cambio de un precio apropiado. Habló abiertamente y con franqueza, pero su tono era serio. Me di cuenta de que este era el credo por el cual vivía su vida. Y sin embargo no puedo imaginarte cómo podrías estar satisfecho, continuó Tonio. Eres algo misterioso. Tienes brazos musculosos y muchas agallas. Basado en la forma en que curas heridas difíciles y enfermedades, has ganado las bendiciones de los dioses. Siento la etiqueta y la erudición en el modo en que actúas, y parece que has construido un colchón financiero también. Y sin embargo, eres lo suficientemente sensible como para derramar lágrimas en una famosa historia como si apenas hubieras experimentado la vida. Nunca he visto a una persona como tú antes. Me parece que lo de la nobleza no es del todo exacto. Eres como los caballeros santos que se oyen en las historias. Tonio sonrió con toda su cara. Así que, por curiosidad, pensé que podría preguntártelo directamente mientras tuviera la oportunidad. ¿Qué es lo que tú, como individuo, estás buscando? ¿O eres realmente un representante de Dios de arriba a abajo? Tenía que pensar en la respuesta. ¿Qué quería yo del mundo exterior de este mundo? De hecho, para empezar, Tonio, hasta ahora, había estado viviendo en un lugar pequeño y feliz, con gente que bueno, ellos fueron los que me criaron, ellos fueron mis maestros, y también pensé en ellos como mi familia. Pero justo antes de que tuviera que partir por mi cuenta y llegar a ser independiente, de repente perdí a esas personas y me vi obligado a irme. En su lugar, gané la protección del dios de la llama. Esos acontecimientos con el dios de la no muerte parecía irreal, pero habían ocurrido hace solo unas semanas. Todavía conozco tan poco sobre el mundo, sobre cualquier cosa, de verdad, así que básicamente solo estoy siguiendo la misión que mi dios me confió. Creo no sabía nada de este lugar, así que, ¿cómo iba a saber lo que quería aquí? Pensé que probablemente necesitaba primero aprender sobre este mundo que Blood y Mary Gus habían luchado por proteger, y le dije eso. Así que, lo primero que quiero hacer es aprender sobre el mundo. Creo que descubriré lo que quiero a medida que encuentre cosas y aprenda sobre ellas. Cuando lo dije, una imagen vino a mi cabeza de Blood, Mary y Gus riéndose, y me imaginé sus proezas juntos. Miré hacia abajo un poco avergonzado. Además, me gustaría hacer algunos amigos, supongo. Eso era algo que no había podido obtener en mi mundo anterior. Un grupo de amigos como Mary y Gus habían sido para Blood.
Esos tres habían sido mis padres y maestros, pero esto era algo que no habían podido darme, algo que necesitaba para salir al mundo y obtener por mí mismo. ¿No es Menel un amigo? Preguntó Tonio. Puesto en un aprieto, di una sola risa mientras pensaba en una respuesta. Creo que nos llevamos bastante bien, pero él no me mira como un amigo, ¿sabes? Y todos los demás me ponen en un pedestal, llamándome señor o sacerdote o algo así. No podía acostumbrarme a eso, y me sentía incómodo de ser respetado tanto cuando era tan ignorante acerca de tantas cosas. Si Menel dijera que éramos amigos, tenía la sensación de que eso me haría muy feliz. Sí, dije. Tener amigos sería agradable expresarlo, clarificó la realidad. Estaba diciendo que quería amigos porque incluso a la edad de 15 años, de acuerdo con el sistema del solsticio, yo no tenía ninguno. Eso era bastante malo, tenía que admitirlo. Tanto es así que fue un poco gracioso. Las personas realmente no cambian mucho. Ya veo. Después de escuchar mi respuesta, Tonio sonrió alegremente. Entonces quizás me postularé para la posición de tercer lugar, ¿eh? Temo incurrir en la ira de Menel y Robina si me les adelanto. Al verme inclinar la cabeza en confusión, Tonio se rió en voz alta y se levantó del muñón. El sol había salido sin que me diera cuenta. Muy bien. Vamos a recoger un poco de agua y empezar a preparar el desayuno. Tonio era bueno cocinando. Para el desayuno, hizo pan mezclando harina con agua, amasándola, enrollándola alrededor de un palo, luego calentándola sobre la fogata. Era simple, pero comido caliente al vapor con queso, un poco de tocino ligeramente asado empapado en grasa, y un poco de sal espolvoreada por encima. El resultado fue delicioso. Según B, la habilidad de Tonio a la hora de cocinar era la razón por la que ella lo acompañaba. Al parecer, ella era una halfling que realmente disfrutaba comiendo. En cuanto a mí, había aprendido a cocinar, en términos generales, pero los ingredientes disponibles para mí en esa ciudad de los muertos eran muy limitados, así que no había mucho que sabía hacer. Y Menel, en contraste con su bello exterior, era el tipo de hombre que no le importaba el sabor mientras tuviera algo que comer, y lo demostraba en su cocina. La presencia de Tonio había enriquecido considerablemente nuestras comidas diarias. Comimos el pan santo que me fue concedido cada mañana después de mi oración como merienda mientras viajábamos. Las comidas se comían 2 o 3 veces al día en este mundo. Los trabajadores físicos en particular, por lo general, tenían una comida de mediodía, y ahora mismo, estábamos en medio de un viaje. Caminar todo el día requería mucha energía. Quería una comida de mediodía si pudiera conseguir una, pero por otro lado, no quería dejar de caminar. Tonio había sido el que sugirió que encendiéramos una fogata para el desayuno y dejáramos el pan santo para la hora del almuerzo, y me había parecido un plan perfectamente bueno. Me preguntas cuándo volveré a casa. Ojalá supiera esa gran incógnita. B a menudo cantaba mientras caminábamos. Los cielos se abren en una charca estancada. Ambos permaneceremos en silencio mientras la lluvia cae. No le importaba si encajaba con el estado de ánimo. Si no sabemos cuándo, diremos algún día que algún día, nos abrazaremos de nuevo y nos reiremos por lo obvio. Pensé que iba a ser una canción deprimente sobre amantes, pero fluyó maravillosamente en un final lleno de esperanza. Inteligente. GGB sonaba orgullosa. Es muy bonita, ¿no? El último verso parecía un rayo de luz que atravesaba las nubes. Sí, exactamente. Dijo B, igualmente fascinada por las letras. Eso es lo genial de ella. Realmente le gustaban las canciones y la poesía. Conversando así, pasamos por varias aldeas, que se hicieron más prósperas mientras más al norte íbamos. Ocasionalmente, incluso llegamos a lugares lo suficientemente grandes como para llamarlos pueblos, probablemente con más de 1000 personas viviendo en ellos. En lugares como ese, Tonio compraría y vendería rápidamente y recopilaría información, y luego nos moveríamos otra vez. Parecía que él había dominado este proceso. Pensé de nuevo en lo buen comerciante que probablemente era. Oh, cierto, quería preguntarte, dijo Menel. ¿Qué está sucediendo en Uitesails ahora mismo? De repente me di cuenta de que él también había estado encerrado en una aldea remota, así que debe haber pasado algún tiempo desde que visitó el puerto. El reino fértil está en un período de transición en este momento con su nuevo rey, dijo Tonio. Espera, ¿quieres decir que Egbert II ha? Sí, dijo B. Su nombre póstumo es Egbert el Valiente, dicen. Era un buen rey, me pareció. Así que está muerto. Menel cerró los ojos. De alguna manera, sentí el carácter digno de un semielfo envejecido en él.
Según Tonio y B, el reino Fertile había sufrido recientemente la muerte de su rey, y un nuevo rey le había sucedido. El que había enriquecido el reino hasta ahora y demostrado un afán de expandirse hacia las regiones del sur fue el rey Egbert II, también conocido como Egbert el Valiente. Después de su muerte, le sucedió su hijo y heredero, el príncipe Owen. Al escucharlos hablar, tuve la impresión de que el rey Egbert II había sido un hombre muy brillante y, al mismo tiempo, el tipo de persona que quería dirigir todo por su cuenta. Aunque el rey Egbert II dirigía el reino con excelencia y lo llevaba a la prosperidad, los señores feudales locales no estaban nada contentos de que sus derechos e intereses se socavaran gradualmente por las tácticas dominadoras del rey y los aristócratas que le aconsejaban. Sin embargo, debido a que en realidad estaba produciendo resultados, no pudieron criticarlo abiertamente. Fue en un momento como este que el amor de Egbert II por el alcohol volvió a acosarlo. Su muerte vino repentinamente y fue atribuida a un golpe o algo similar. Puede que se haya rodeado de sacerdotes que ofrecieran una fuerte protección divina, pero aparentemente no había nada que pudieran hacer en un caso como este en el que estuviera allí un momento y se fuera al siguiente. El rey Owen, que heredó el trono, estaba en la plenitud de su vida, pero se decía que era una persona bastante indiferente. No era un degenerado o un pensador rebelde, pero no era tan talentoso ni tan sabio como su padre. En términos de los informes de notas que recibía de la escuela en mi vida pasada, él habría conseguido una racha de 8 y 7, pero no 10, incluso cuando incluían puntos adicionales por tener una actitud correcta. En cuanto a su personalidad, tampoco poseía la firmeza de su padre, y los señores feudales que el rey anterior había mantenido bajo su pulgar aprovecharon la oportunidad para imponerse. Insistieron en que la expansión hacia el sur era una mala idea después de todo. El rey Owen respondió que era bueno, y que debían continuar. A lo que los señores se quejaron de nuestros gastos esto, nuestras fuerzas aquello, nuestras defensas están sufriendo, y así sucesivamente, ad infinitum. ¿No es eso bastante malo? Lo es. Parece que la situación política en el continente está un poco caótica. Afortunadamente, sin embargo, Southmark no ha sido muy afectado hasta el momento. Eso es debido a que el hermano menor de Owen fue enviado aquí. Su excelencia es un individuo extremadamente talentoso. El hermano del rey, Ethelbald Rex Fertile, era un joven de 30 años. Era el hijo de Egbert II y su segunda esposa, y no compartía la misma madre que el rey Owen. Sin embargo, se dijo que él heredó mucho de su padre, sobresaliendo igualmente en las artes de la espada y la pluma. El rey Owen, preocupado por la agitación política, aprobó una orden para degradar a su hermano a la condición de plebeyo. Luego, revivió a la extinta familia aristocrática de Southmark, y ennobleció a su hermano el duque Ethelbald Rex Southmark. En otras palabras, lo nombró a cargo de todo el esfuerzo de expansión de Southmark. Una vez que el duque Ethel recibió su título, reunió a un grupo de vasallos de destrezas militares y no militares, terminó de hacer los arreglos necesarios e inmediatamente cruzó el mar hacia el sur. A medida que la agitación en el continente continuó, que todas las funciones necesarias del gobierno estén de alguna manera todavía operando alrededor de Whiteshiles es el resultado de la excelente gobernabilidad de su excelencia. La situación parecía bastante dramática. Mientras hablábamos de todas estas cosas, caminamos por un camino con campos a cada lado. Las espigas de trigo se agitaban en el viento. El aire estaba frío. Todavía estábamos en invierno, pero pude detectar un toque de primavera. Cuando llegamos a la cima de la colina, el débil olor salado del mar me hizo cosquillas en la nariz. Se extendía ante nosotros un horizonte de mar. Era la bahía. Largos tramos de tierra se extendían por ambos lados, como si estuvieran abrazando el mar. El mar azul estaba ocupado con barcos con velas blancas yendo y viniendo, y justo en la ensenada había un gran pueblo. Mis ojos se fijaron en los vívidos tejados rojos y marrones, luego en las filas de casas blancas que cubrían la ladera hacia el mar, los campanarios y la torre. Y esa hermosa serie de arcos que recorrían el borde exterior de la ciudad era un acueducto. Esta era una ciudad real y viva. Probablemente habrían vivido miles de personas, tal vez incluso cerca de 10.000. Había calles llenas de gente. Había actividad, el ajetreo de la gente realizando sus actividades diarias. A pesar de que estaba mirando todo desde una gran distancia, podía sentir la vitalidad de la ciudad como si estuviera allí en medio de todo. Una ciudad. Un conjunto de actividad humana. Eran el símbolo que habían intentado proteger Blood, Mary y Gus arriesgando sus vidas. Mientras la luz del sol brillaba sobre la superficie del mar, me quedé contemplando el bullicio de aquella ciudad deslumbrante hasta que Menel y Bee llamaron mi nombre.
Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa.